Estamos en el capítulo 6, que es una continuación del Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte viene a ser una continuación desde iniciando el capítulo 5, viene todo el capítulo 6 y también incluye el capítulo 7, donde Jesús está predicando uno de los sermones más conocidos de Jesucristo, donde deja establecido el fundamento de cómo debe distinguirse el corazón de un seguidor de Cristo. Así que aquí continúa con un despliegue de lo que significa una religión apropiada, por ponerlo de esta forma, es decir, el estilo de conducta que aquellos que siguen a Cristo deberían de demostrar al resto de las personas. En esta ocasión el enfoque es la generosidad al ser caritativos. Y Jesús enseña en el transcurso de los siguientes temas que la verdadera relación con Dios se manifiesta por un motivo de devoción del corazón a Dios detrás de la caridad hacia los hombres, a las personas que están a su alrededor. Por absoluta sinceridad y humildad en la vida de oración, por atesorar los tesoros celestiales y por la absoluta confianza en el Padre Celestial para cumplir todas las necesidades reales y superar todas las circunstancias preocupantes. Perfecto, vamos a continuar en Mateo capítulo 6 del 1 al 4. Y menciona: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, el versículo 1 dice: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra que se utiliza aquí, una palabra de justicia, viene a ser del griego proseko, que debemos de prestar atención a esta palabra porque es un imperativo. Aquí en griego menciona algo que es un mandato, algo que tienes que hacer. No es únicamente describiendo una cosa, sino es algo que estamos llamados por obligación a hacer. Jesús está invitando a sus oyentes a enfocarse en lo central cuando realizan cualquier acto de justicia. Cuando habla acerca de justicia, la palabra dikaisome en griego habla acerca de piedad. Aquí sirve como un término resumido para un acto piadoso, es decir, el dar limosna a una persona necesitada, a una persona pobre. También el acto de justicia puede relacionarse con la oración, con el ayuno. Estos son bien a ser los actos religiosos, por ponerlo de una forma. Para el judaísmo, las tres expresiones más importantes de deberes religiosos se profesaban de esta forma: por medio de la limosna, por medio de la oración y por medio del ayuno. Estos eran los tres actos que los judíos tendían a hacer. Una forma común de practicar la religión ha sido maneras de adorar a Dios, que es una práctica de piedad que ellos enseñaban como judíos. Y puede expresarse como hacer las cosas que debes hacer como parte de adoración a Dios. Estos actos piadosos eran una forma de adorar a Dios. El dar limosna a un pobre era un acto de adoración a Dios. Obviamente, el orar viene a ser un acto de adoración a Dios. El acto de ayunar viene a ser un acto de adoración a Dios. Y hazlo porque esa es la forma en cómo te conectas con Dios, cómo te identificas con Dios. En 1 de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí recalca el aspecto de que hace justicia. En 1 de Juan 3:7 menciona: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. 1 de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Como puedes darte cuenta, el término justicia viene a repetirse una y otra vez durante las Escrituras. Y al referir el término de justicia viene a ser estas prácticas religiosas que de antemano se esperaba que los creyentes hagan. Lo que Jesús está queriendo comunicar a sus seguidores es que no hagas un espectáculo público de hacer las cosas que debes hacer debido a tu forma de adoración a Dios. O está mal hacer las cosas que son parte de tu adoración a Dios en público solo para que la gente pueda verte lo que estás haciendo. Por ende, la justicia
no es principalmente un asunto entre una persona y las demás, sino es una actitud que se da entre el creyente y Dios, que se puede dar por medio de otro individuo, pero es un acto de adoración. Así que los actos que uno debe demostrar ante Dios no tiene que ser por el hecho de que los demás se den cuenta de la clase de persona que eres, por el recibir una recompensa que viene de las personas, ya sea de admiración por lo que estás haciendo. Aquello contra lo que se advierte tiene dos elementos vinculados. No es la acción ante los demás como tal lo que es el problema, sino la acción ante los demás con motivos de ser venerados, con motivos de querer llamar la atención por lo que estás haciendo. El deseo de crear una impresión de piedad y virtud, eso es lo que se critica. El que tú haces las cosas buscando el que la gente aclame lo que estás haciendo. Y eso es algo que comúnmente podemos ver en la sociedad del día de hoy, el hecho de que la gente haga ciertos actos de piedad mostrándose como gente piadosa, cuando en realidad lo único que están haciendo es obteniendo una recompensa inmediata de la gente al ver, oh, mira qué buena persona este individuo, lo que está haciendo. Claramente el deseo de ser visto tiene que ver con la causa de una buena impresión para beneficio propio, no para glorificar a Dios. Por más incluso que la persona quiera intentar decir que estoy haciendo esto como una obra de Dios, pero el hecho de ponerte a ti en medio de todo esto, realmente lo que estás buscando es algo personal. Pero el incumplimiento de este consejo tiene consecuencias nefastas. El acto de justicia tiene su recompensa con Dios, como un tesoro que se acumula en el cielo. Cuando una persona hace algo para que alguien más lo reconozca, ese tesoro que originalmente hubiera sido entregado por Dios se pierde. Ya no lo vas a obtener. Y esa es una consecuencia nefasta porque estás poniendo una alternativa de que alguien te dé una palmada en la espalda o te dé un like por la fotografía que estás poniendo del acto caritativo que estás haciendo, en contraste de una recompensa eterna que Dios te va a dar, que no es perecedera. ¿Cuál es la alternativa entonces? El hecho de tener algo que pasa por un instante o el poder esperar para que sea Dios el que te recompense por algo que es por toda la eternidad. O es algo momentario o es algo eterno. Otras formas de expresar la última parte del versículo serían, si haces eso, Dios tu Padre que está en los cielos no tendrá ningún gran regalo que darte. O por ponerlo de otra forma, si lo haces, Dios tu Padre Celestial no te dará ninguna recompensa o recompensa valiosa, o en diferente forma de ponerlo, porque entonces podréis recibir un gran don de Dios, de vuestro Padre Celestial. El hecho de hacer algo para mejorar tu reputación y no glorificar a Dios apunta a una recompensa inmediata. Apunta a una autosatisfacción, una autogratificación, es decir, un acto vanidoso. El que busques exactamente la admiración de un grupo de personas, ya sea dentro de la misma comunidad donde te encuentras o fuera de esa comunidad para que alguien te vea como una persona admirable. Esa persona que hace de este tipo de actitud realmente lo va a obtener, solo va a obtener esa actitud y esa gratificación, pero no tiene derecho de esperar el beneficio adicional que es la aprobación divina. Por ende, creo que el mensaje que Jesucristo está queriendo dejar aquí es claramente que la caridad cristiana anónima es mejor recompensada en la eternidad que la caridad jactanciosa ególatra en el presente. Cuando tú haces algo bueno por alguien en anonimato, sin buscar una gratificación inmediata, serás recompensada en la eternidad. Pero si es que buscas hacer una caridad donde tú seas el que te eches las flores por hacer eso, por algo ególatra, pues únicamente vas a recibir esa palmada en la espalda que no va a aguantar, no va a durar, o solo va a estar ahí por el momento. Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando des, aquí habla claramente otro imperativo. Jesús no está enseñando un acontecimiento ocasional, como diciendo,
si habitualmente ocurre esto en tu vida, si por alguna de las razones que hipotéticamente hablando pasa esto en tu vida. No, él dice cuándo lo hagas. Jesús asume que sus oyentes asistirán a los pobres. La pregunta no es si es que lo van a hacer, sino cómo lo vas a hacer. ¿Cuál va a ser la actitud de lo que te está pidiendo que hagas? Dar limosna está ordenado en las Escrituras y todos los que sirven a Dios deben tomar en cuenta esto muy en serio. En Deuteronomios 15:11 menciona, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Considera que Jesucristo está citando algo del Antiguo Testamento, un pasaje que se refería exclusivamente al pueblo de Israel, pero al volver énfasis en este punto, está queriendo decir que los cristianos también debemos hacer lo mismo, debemos de continuar con este tipo de comportamiento. Dar limosna significa dar algo a una persona que está en necesidad, aquella persona que carece de ciertos recursos para poder mantenerse por su propia cuenta. Los fariseos hacían gran alarde de dar al necesitado en las sinagogas y en las calles, pasando así a demostrar que ellos supuestamente eran justos para hacerlo. Ahora, no hay evidencia de que alguna vez se haya practicado tal costumbre de tocar una trompeta antes de dar limosna. Eso tal vez podría haber sido en las calles, pero no estaba permitido haciendo en las sinagogas, ya que esto hubiera causado perturbaría los servicios en las sinagogas. Sin embargo, puede contener una referencia a la práctica de tocar la trompeta en el templo, cuando se recolectaba para dar ofrendas especiales en el templo durante algunos eventos públicos que cuando existía sequía que tenían que dar la gente. Podría hacerse este tipo de referencias. Pero la idea principal del hecho de no tocar trompetas viene a ser por el hecho de no hacer algo como un espectáculo, no buscar el halago de la gente por medio de hacer resonar ya sea un evento o hacer caer en cuenta a la gente, mire lo que estoy haciendo, mire lo que está pasando, estoy dando esto, estoy haciendo esto. Ese es el punto primordial que quiere hacer que entender aquí Jesús. Dar limosna tiene un lugar central en la piedad judía. Claramente Jesús espera que continúen también en la comunidad cristiana este tipo de piedad. Jesús asume que sus discípulos darán limosna. Cuando des a los necesitados, no dice si das a los necesitados. El momento que se te presente una situación donde tú tengas una persona que está pasando por necesidad, automáticamente la piedad religiosa, es decir, que la actitud que Jesús espera es que tú des al necesitado. Y esa es una mentalidad que nosotros tenemos que poner en nuestra mente, estar preparados para dar al necesitado. Considera que Santiago 1:27 menciona, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando habla acerca de visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones, da la idea de aquellas personas en esa época, en ese entonces, donde no tenían un sustento de vida. En esa sociedad, los hombres eran aquellos que mantenían a las familias. Una persona viuda, una mujer viuda, no tenía cómo mantenerse. Por ende, la comunidad cristiana tenía que velar por ellos, por aquel necesitado. Entonces, aquí implica que dentro de la comunidad cristiana también se estaba implementando esta idea de el considerar a aquellos que están pasando necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero aquí considera si conectamos el Sermón del Monte con todo lo que está diciendo anteriormente, también incluye a nuestros enemigos, aquellas otras personas que no conocemos. Porque esa es la forma de amar a las demás personas, el cubrir la necesidad de aquellos que están pasando necesidad. Y es ahí donde estamos practicando esa religión apropiada que menciona aquí. Esa religión donde estás viendo y cubriendo la necesidad de aquel que está pasando por alguna carencia económica, de hacer de comida, lo que sea. La limosna, parte importantísima de una piedad en esa época, ya que la pobreza estaba muy extendida y la suerte de los pobres era muy dura. En una sociedad sin seguridad o bienestar social, donde no habían hospitales, donde no había bancos de comida, no habían cosas por el estilo, era por medio de donaciones voluntarias de la gente que quería dar. Considera que la forma práctica de dar a la gente en ese entonces era por medio de una cultura judía donde veían por ellos mismos, porque era norma que Dios les había impuesto. Fuera de esa cultura, de esa sociedad judía, realmente no existía ninguna orden o acto piadoso de un gentil.
No tenían una norma ya sea de aquellos que no pertenecían a la comunidad judía, que tengan que dar a una persona pobre. Entonces aquí Jesús aclara directamente que la parte clave de dar es el hecho de que esto es parte de su adoración ante Dios. Todos aceptaban el hecho de que era un deber religioso ayudar a los pobres, pero Jesús señala que era posible hacerlo de una manera reprobable. Algunas personas hicieron una demostración pública de su generosidad. Es un fenómeno que se ha repetido en varias épocas y todavía lo seguimos viendo hasta el día de hoy. La cultura griega no enfatizaba la caridad de la misma medida, excepto en los sentidos de que si es que tú dabas a alguien, se esperaba que esa persona que dé reciba algún tipo de reconocimiento o el ser recompensados con honor por parte de la gente en general. Es decir, que la cultura griega daba esperando algo a cambio, ser reconocidos por lo que estaban haciendo. Vendría a ser más o menos como el hecho de que en la actualidad vendrías a un hospital y ves que el hospital fue donado y ves la placa de la persona que lo hizo. Sería más o menos en ese tipo de actitud. O sea, estoy dando dinero, estoy proveyendo para una necesidad, considerando que mi nombre va a estar en ese lugar. Viene a ser más como una publicidad. Cuando tú ves, por ejemplo, vas a un estadio de béisbol, ves el nombre de la compañía que está auspiciando el estadio de béisbol y se lo llama al estadio con el nombre de la compañía. Ese tendría entonces el sentido que vendrían a ser de las personas griegas, la cultura griega que tenía. Jesús enseña que es importante dar, no que se enteren las personas que estás dando. Por lo tanto, sugiere que se tomen precauciones para garantizar que la identidad de los donadores se manifieste en secreto, pero que no sean, sobre todo, hipócritas, que no sean actores. Esta imagen me causa mucha gracia porque era durante una época de revuelta aquí en Estados Unidos y los influenciadores que se dan en la sociedad ahora en Internet se toman la libertad de pretender ayudar a la gente cuando en realidad lo único que querían era lucir bien para ganar seguidores. Era lo único que estaban haciendo. El pretender algo, el ser hipócritas para hacerse lucir bien ante los demás, cuando en realidad es solo un autoengaño. En el contexto es evidente que se pretende que este engaño es consciente. Cuando vemos esto nos damos cuenta de que realmente, o sea, no estás engañando a nadie. Estás únicamente pretendiendo ser algo que tú no eres. Eres una persona hipócrita. Aquellos que parecen ser una cosa, pero en realidad son todo lo contrario. Personas que fingen ser buenas y en realidad son malas. El hipócrita se deja llevar por su propia actuación y se engaña a sí mismo. Tales hipócritas piadosos, aunque inconscientes de su propio engaño, no engañan a la mayoría de espectadores. No engañan a la gente que los está viendo alrededor. E interesantemente, la siguiente generación, vendría a ser los millennials y la generación Z, son muchachos y son jóvenes que se dan cuenta fácilmente de gente hipócrita. Cuando tú conversas con ellos, te das cuenta si es que ellos se relacionan contigo cuando tú eres genuino con ellos, cuando tú realmente te preocupas por lo que ellos se preocupan, cuando haces algo por lo que a ellos les interesa. Entonces, el ser hipócritas viene a ser un poco más, el pretender ser buenas personas con alguien, con los jóvenes, viene a ser un poco más difíciles porque ellos se dan cuenta inmediatamente cuando estás haciendo algo por beneficio propio, por ser alabado, o por pretender. Entonces, aquellos que buscan ser alabados buscan aplausos para ganar interés popular, para ganar admiración humana, para ganar likes o suscriptores. Solo quieren ser honrados por las personas para que la gente diga lo bueno que son, porque quieren que la gente los elogie. Y la gran debilidad de los fariseos era que amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Los fariseos buscaban más la atención de la gente que la atención de Dios. Juan 5:44 menciona, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora, cuando leemos este pasaje,
Aquí Dios está prácticamente regañando a los creyentes como, ¿cómo es posible que te encargues de buscar la atención de la gente que está a tu alrededor, pero no te encargas de enfocarte únicamente en glorificar a Dios, en servir a Dios? Pero si nos vemos en la forma natural, como seres humanos caídos en pecaminosidad, es muy fácil caer en esa egolatría, en ese pensar acerca de mí mismo, el hecho de querer quedar bien con los demás. Nosotros como hispanos vivimos en una cultura del qué dirán. Vivimos en una cultura de, bueno, tratemos de hacer las cosas así para no quedar tan mal ante los demás. Y eso nos lleva a tener un tipo de actitud en la cual queremos hacer las cosas para lucir bien ante el mundo. O queremos hacer las cosas para que la gente no se cuenta qué tan mal nos encontramos. Entonces, este tipo de pensamiento, este tipo de ideología que nosotros tenemos como cultura, tiende a contaminar incluso nuestra forma de dar, de alguna u otra forma. En Juan 12:43 menciona, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Esto es un mal que va desde la antigüedad. Los fariseos y saduceos, aquellos líderes religiosos, estaban tratando de obtener una reputación para sí mismos y se preocupaban más por los asientos que obtenían en las sinagogas, el recibir el saludo de las personas, más que el hacer las cosas para glorificar a Dios. Jesús está diciendo aquí, ya han recibido toda la recompensa que van a recibir. No recibirán más recompensa que esta. El reconocimiento de la gente es lo que buscas, eso es lo que vas a obtener. Puede ser útil indicar que cualquier recompensa o regalo adicional que habría venido de Dios ya no existe. Se fue. Esto también podría relacionarse con los galardones que mencionan las Escrituras que todo cristiano va a recibir al estar en presencia de Dios. Cada cristiano va a rendir cuentas de su servicio ante Dios. Y lo que mencionan las Escrituras acerca de las cosas que son como paja, como oro, que van a ser puestas a fuego, que se van a quemar. Muchas de estas actitudes que cristianos tienen, que es de dar a la gente, pero dentro del corazón se siente algo así como que le estoy dando para que la gente se dé cuenta de lo que estoy haciendo, a pesar de que incluso la gente no se dé cuenta, Dios lo sabe. Y esos son el tipo de cosas que se van a presentar en el altar y se van a quemar, porque Dios conoce nuestra intención, Dios conoce nuestro corazón. Podríamos engañar a los demás y pretender lucir como gente piadosa, pero a Dios no lo podemos engañar. Y van a haber muchas de las cosas que nosotros hemos hecho que podríamos haber tratado de engañar a las demás personas, y cuando se exhiban dentro de ese altar para ser quemadas nuestras obras, no nosotros, sino nuestras obras, vamos a pasar vergüenza. Y sobre todo el hecho de considerar, ese fue un galardón que me perdí. ¿Por qué? Porque me contaminé con la idea de querer recibir la atención de la gente. Me dejé llevar por la idea de, creo que va a ser mejor que la gente me diga que bien que lo hice. La caridad cristiana anónima es mejor recompensada en la eternidad que cualquier caridad jactanciosa ególatra en el presente. No existe realmente nada que valga la pena que puedas obtener en este mundo de las personas que pueda compararse con el galardón que vas a obtener en la eternidad, que Dios te diga. En cualquier cosa que hagas, ya sea el dar caridad, portarte bien con alguien más, el amar a tu enemigo. Cuando lo haces, lo estás haciendo para glorificar a Dios. Y no existe mejor palabra, si lo pones en contraste, así sea toda una congregación, así sea toda una ciudad, así sea un reconocimiento de todo un país, de todo lo que haces, en contraste a que el Dios Todopoderoso te diga, bien hecho, mi siervo fiel. Solo considera, ¿cuál pesa más? ¿Que sea un reconocimiento de todo un mundo por lo que has hecho, o las palabras de aquel que creó el mundo que te diga, bien hecho, mi siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ponlo en esa perspectiva. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Versículo 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando
Menciona aquí Jesucristo el hecho de que cuando tú des, habla acerca de la actitud. Mientras que en Mateo 5:42 el mendigo toma la iniciativa en pedir, aquí la iniciativa está en las manos del dador. Aquí Jesucristo está diciendo nuevamente, no se trata de si es que se da la oportunidad que tú puedas hacerlo, sino que cuando tú lo hagas, no necesariamente cuando alguien te lo pida, sino que cuando tú veas la necesidad que ocurre en algún lugar, alguna persona, alguna circunstancia, que tú actúes inmediatamente. Considera que esa es la personalidad de Dios. Dios no espera que nosotros como humanidad vengamos a buscar reconciliación con Él, sino que Él inició la reconciliación. Él vio la necesidad de nuestra salvación y Él tomó esa iniciativa. De la misma forma nosotros debemos de tener este tipo de mentalidad. Nosotros tomando la iniciativa sin esperar que la persona venga y nos diga, ¿sabes qué? Necesito esto, sino que tener, como diría el Chapulín Colorado, nuestras antenitas de vinil detectando la presencia de necesidad de la otra persona. Viendo, oh mira, aquí hay una necesidad de aquella persona, yo creo que tenemos que hacer algo para cubrir esa necesidad. Sin esperar que la persona tenga que hablar o decir algo. El dar debe ser en sentido de secreto, que el dador fácilmente olvide lo que dio. En este concepto, en esta mentalidad. Cuando tú das algo, no lo recuerdes como diciendo, mira, no es que yo le di una vez y le di 2 veces y 3 veces. No, la persona que entrega no lo hace contabilizando las cosas que ha dado a esa persona. Si quieres la contabilidad de las cosas que has hecho, deja que Dios se encargue de esa contabilidad. Que Dios se encargue de recordar y que Él se va a encargar de remunerar cada una de esas cosas. Tu mentalidad, tu actitud tiene que ser el dar. De esa manera nuestra verdadera justicia ante Dios se da por honestidad, se da por una actitud piadosa. Y te vas a dar cuenta que al hacerlo como en el sentido de lo estoy haciendo una vez y te olvidaste que lo hiciste alguna vez, ese es el tipo de actitud. No pensando en lo que la gente va a recordar acerca de lo que hiciste o no, para que Dios te recompense en la eternidad. Jesús está llamando aquí a sus seguidores a que se despreocupen de sí mismos, al dar al necesitado, al proveer por aquel que está pasando necesidad. Dar debe ser por el bien de los pobres y no por la satisfacción personal. Al dar, uno no debe de buscar la alabanza de la gente para quedar bien con la gente, o por el hecho de que, pues lo pongo en este sentido, cuando a veces también puedes caer en esta mala actitud por el hecho de quiero hacer esto para quedar bien ante Dios. Cuando en realidad, si te pones a analizar, es una obligación que tú lo hagas. Dios te está pidiendo que lo hagas. Estás cumpliendo un mandamiento que tú lo hagas. Estás obedeciendo algo que Dios te está pidiendo. Sería como un trabajador que va ante su jefe y le dice, mira lo que estoy haciendo, mira el trabajo que estoy haciendo en todo lo que hago. Así. Y el jefe le va a decir, bueno, pero para eso te estoy pagando, para eso te contraté. Entonces nuestra actitud viene a ser más no por el hecho de que, mira, voy a obtener esto, aquello, sino, ok, estoy siendo obediente. Y esta es mi forma de glorificar a Dios. Ese es el pensamiento a seguir. Una persona que verdaderamente ama a Dios y a los demás no piensa incluso en esa mentalidad de, mira, voy a agradarle a Dios con lo que estoy haciendo. No, estoy siendo obediente con algo que Él ya me ha pedido. La figura de la mano izquierda, que no sepa lo que hace entre tu mano derecha y tu mano izquierda, sin darse cuenta de lo que está haciendo la otra, es una expresión llamativa que habla acerca de dar sin que se enteren los demás, sin que tú mantengas un récord de todas las cosas que estás haciendo. El dar cristiano debe estar marcado por el sacrificio propio y el olvido de sí mismo, no por la autocomplacencia. Ahora, ¿significa esto que está mal el dar abiertamente y todas las donaciones deben de ser anónimas? Bueno, si analizamos en las Escrituras, no necesariamente va a ser así. Lo que realmente interesa es la actitud del corazón. ¿Y por qué menciono esto? Porque si te das cuenta en la iglesia primitiva, sabían que Bernabé había dado los ingresos de la venta de su tierra. Esto lo leemos en Hechos 4, 34 al 37. Cuando los miembros de la iglesia pusieron su dinero a los pies de los apóstoles, no lo hicieron en secreto. Lo hicieron abiertamente porque vieron la necesidad que tenía la comunidad y querían cubrir esa necesidad. La diferencia, por supuesto, estaba en el motivo y la manera en que lo hicieron. Un contraste vendría a ser Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 1 al 11,
quienes trataron de usar su don para hacer lo que la gente pensaba que era correcto para lucir más espirituales, cuando en realidad no lo eran. Entonces, cuando tú das y abiertamente lo das a una persona, lo que importa realmente aquí es dónde está tu corazón. ¿Estás preocupándote más en lo que la gente dice alrededor tuyo, lo que la gente piensa alrededor tuyo, o el hecho de obedecer a Dios y que tu corazón esté en el lugar correcto? Otra pregunta que también se viene en este contexto es, ¿debemos dar dinero a los indigentes? Y esto es algo muy común que ocurre cuando estamos manejando, salimos por el freeway y vemos a una persona en la calle que nos está pidiendo dinero. ¿Y cómo deberemos de actuar en esta circunstancia? Porque sabemos es que damos dinero a una persona, no sabes lo que va a hacer con ese dinero, no sabes si es que esta persona va a ir a consumir más droga o si está realmente pasando por una necesidad, si es que va a utilizar ese dinero para lo que realmente está diciendo en su cartel que dice. Ahora, la mayoría de carteles lo que menciona diciendo es tengo hambre, estoy pasando necesidad. Perfecto, si es que esa es tu necesidad y eso es lo que estás desplegando en ese mensaje. No existe nada de malo el hecho de que voy pasando por ahí, veo esa necesidad, paso por un restaurante de comida rápida, compro algo de comer y regreso a ese mismo lugar y se lo entrego. Si es que esa es tu necesidad, estoy cubriendo tu necesidad. Estoy dándote lo que realmente necesitas. Entonces, en muchos casos, el hecho de dar directamente comida va a ser mejor. Y eso es algo que nos llama también incluso a ser sabios en lo que damos. Si conocemos a alguien que está pasando por necesidad y al darle algo como dinero económicamente, y si sabemos que va a utilizarlo económicamente apropiadamente, se lo damos. Pero al final de cuentas, cuando estamos dando ese dinero, considera que estamos dando ese dinero y cortando cualquier conexión en el hecho de que ahora ese dinero es tuyo. Lo que tú hagas con ese dinero está entre tú y Dios. Yo actué de una forma honesta y piadosa en poder cubrir tu necesidad. Si es que tú hiciste algo malo con ese dinero, cuando yo honestamente pensaba que ibas a usar ese dinero de forma apropiada, eso vas a tener que rendir cuentas a Dios. Yo solo estaba glorificando a Dios al ser obediente en lo que me había pedido. Entonces, ahí es donde cabe tu aspecto de sabiduría, el ser prudente, ver lo que se necesita, en la necesidad que se presenta alrededor tuyo. La caridad cristiana está marcada por sacrificar el ego y la autocomplacencia. No se trata acerca de ti. La caridad no se trata acerca de ti en lo absoluto. Se trata acerca de mirar el bienestar de la otra persona. La caridad cristiana anónima es mejor recompensada en la eternidad. Y cuando piensas en la eternidad, estás desconectándote de cualquier cosa del presente, incluyendo tu ego, incluyendo el ser vanidoso, incluyendo el buscar la gloria propia. Recuerda que no existe doble recompensa. Si es que obtuviste una recompensa aquí en la tierra, considera que ya se perdió esa recompensa en la eternidad. Entonces, si tienes esa mentalidad, vas a tener otra forma en tu estrategia de cómo haces las cosas para ayudar a alguien. No lo haces únicamente para que la gente se dé cuenta, sino que, y cuando te diste cuenta que la gente te está dando admiración, o sea, viene a ser como en cierto sentido, así como que, me están robando ese galardón, ¿no? O sea, no quería que la gente se dé cuenta en ese sentido. O sea, entonces, para la próxima lo voy a hacer de una forma diferente, para que alguien no pueda venir a mí y me diga todo este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, uno no puede ser recompensado como esperaban los fariseos, tanto por el hombre como por Dios. Y esta es la mentalidad que Jesucristo estaba corrigiendo de la gente. No esperes ser jactancioso, que la gente te vea caminando por las calles y diga, wow, mira qué increíble esta persona, lo que hace, o la cantidad de dinero que está dando. O como el caso de este líder religioso que dio dinero al templo y cambiaba en monedas para que suenen las monedas y se dé cuenta la cantidad de dinero que estaba dando, en contraste con esta mujer pobre que dio lo último que tenía. Y como Jesús le dice, mira, ella dio realmente, genuinamente, de su corazón, en contraste con aquella persona que dio solo las obras de lo que tenía, pero quería solo el reconocimiento de la gente. El Señor advierte contra la hipocresía y la ostentación en los deberes religiosos. Eso es algo que tenemos que hacer. Si quieres que la gente te reconozca por el hecho de que das, por el hecho de que oras, por el hecho de que ayunas, entonces tienes una idea equivocada de lo que significa glorificar a Dios. Todas las obras deben hacerse desde un principio interno,
para que el que las hace sea aprobado por Dios y no alabado por los hombres. Cuando el hacedor se fija menos en sus buenas obras, Dios se fija más en ellas. Cuando aquel que da se fija menos en sí mismo, Dios reconoce más a esa persona. Hacer sonar la propia trompeta hoy es hacer alarde de las buenas obras y de los logros propios, sean cuales sean estos logros propios. El objetivo de tales actos de limosna no debe ser como aclamación personal pública. En lugar de buscar atraer hacia sí la gloria, cada cosa que tú hagas, por más de que quieras ocultarla, y es inevitable, la gente tal vez te va a ver, siempre tienes que glorificar a Dios en el proceso. Cuando alguien se acerca y a veces me dice, oh, mira que estuviste bien en aquello, gloria a Dios. Y si tengo que volver a hacer un énfasis más grande es, si no fuera porque Dios me dio la capacidad de hacerlo, yo no lo podría hacer. Él es el único que puede brillar en medio de este proceso. Mateo 5:16 menciona, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que alguien reconozca, ya sea que tú diste, ya sea que tú hiciste alguna acción por alguien, incluso que reconozcan tu vida piadosa en tu matrimonio, como padre, lo que sea, cualquier cosa buena que la gente se dé cuenta en ti. Es importante apuntar a quién te dio la capacidad para que puedas lograr ese objetivo. Ay, mira, gracias por aquello. Ay, gloria a Dios. Es gracias a Cristo que puedo hacer esto. Y nunca dejarse llevar por el aspecto de, mira, me reconocieron, ya sea X o Y cosa que tú hiciste. Siempre da gloria a Dios. La conducta justa bajo las normas del reino deben ser visibles para que Dios sea el glorificado. Va a ser inevitable que va a ser inevitable que la gente pueda ver que las cosas que nosotros hacemos sean diferentes a las actitudes que tiene el mundo. Pero aún así, sin embargo, nunca deben ser visibles para ganar la aclamación de los hombres hacia ti. Es mucho mejor ocultar cualquier acto de justicia que pueda conducir a una ostentación. Cambiar la mente de agradar a la gente o a ti mismo, que al final de cuentas viene a convertirse como una idolatría trivial de agradar al hombre. Y el problema con eso es el hecho de que nunca será suficiente. Cuando intentas agradar a la gente, nunca va a ser suficiente. Cuando intentas hacer cosas para que la gente te vea bien, nunca va a ser suficiente. Y lo triste del caso es el hecho de que aquellas personas que viven con el qué dirán, aquellas personas que viven pensando en lo que los demás piensan de mí, el tratando de complacer a las demás personas, el tratando de hacer cosas para que sean agradables para todos, es una idolatría que te va a dejar vacío. Y lo peor del caso es que la gente recordará más tu última falla que todas tus buenas obras combinadas. La gente va a acordarse de tu caída más grande de que todos tus logros y triunfos combinados. Es por eso que el tratar de complacer a la gente viene a convertirse en una idolatría falsa, en algo que no te va a ayudar. Que a final de cuentas lo único que va a conseguir es el hecho de que tú te desgastes en buscar alabanza de la gente y perdiendo en medio del proceso la remuneración que vas a tener en la eternidad. Otra forma de expresar este versículo podría ser, y Dios tu Padre, que ve lo que haces en privado, te dará una recompensa. En otra forma de ponerlo, Dios tu Padre ve estas cosas secretas y te recompensará. Es Dios tu Padre quien te recompensará por todas las cosas que has hecho en privado. No hay nada que se le pueda pasar por alto a Dios. Absolutamente nada. No importa, por más pequeño que sea y por más grande que sea, absolutamente nada se le va a pasar a Dios. Hebreos 4:13 menciona, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos, de aquel quien tenemos que dar cuenta. No va a pasar absolutamente nada de lo que tú hagas que Dios diga, oh, no sabía que tú hiciste esto. Dios nota lo que hacen sus hijos y responde a ello. Debemos tener en cuenta que la naturaleza de la recompensa es el hecho de que vamos a glorificar a Dios por toda la eternidad. La recompensa en la eternidad viene a ser una posición
o una situación en la cual tú vas a tener la eternidad para ponerte disfrutar más de Dios por el resto de la eternidad. Como la ilustración, el hecho de que se dio en la enseñanza de cuando tienes esa remuneración de una tacita pequeña de disfrutar el gozo de Dios. Y sí, o sea, llegaste al cielo gracias a la obra y gracia de Jesucristo y la recompensa viene a ser esa copita pequeña. Vas a disfrutarlo a esa capacidad. Pero honestamente yo quisiera una taza gigantesca, sino un balde gigantesco para disfrutar acerca de Dios. El poder gozar de Dios por toda la eternidad. Así que no hay nada degradante en trabajar por la recompensa de una buena conciencia aquí sobre todo y de una mayor santidad en el más allá. Ambos enriquecidos por el amor y la bendición de Dios. No hay nada de malo en enfocarte en recompensas. Al contrario, las Escrituras mencionan una y otra vez el hecho de que luches la buena pelea, que corras la buena carrera. ¿Para qué? Para que obtengas la recompensa al final. El hipócrita se aferra a la sombra. El hipócrita se enfoca únicamente en lo que puede obtener aquí en la tierra, pero el justo se asegura de la substancia. Así que no nos dejemos engañar por las sombras que podemos obtener aquí en el mundo, sino que enfoquémonos en la substancia que vamos a obtener en la eternidad. El punto que Jesús está mencionando aquí es incuestionable. Sus seguidores no deben hacer alarde de su piedad o presumir de sus buenas obras, porque recuerda que incluso la buena actitud que tienes, esa piedad que exhibes, viene gracias a que Dios te dio la capacidad de hacerlo. Tal ostentación anula la posibilidad de cualquier beneficio espiritual para que puedas recibir cuando das una limosna, muestras una actitud piadosa. La estructura lógica de esta enseñanza viene a ser esta. La advertencia es no hacer actos de caridad para ser alabados por otros. Este es el punto de advertencia que está dando. ¿Qué pasa si lo haces? Vas a tener una garantía. La garantía es que aquellos que ignoren esta advertencia obtendrán lo que buscan en esta vida, pero no más. La advertencia viene a ser no hagas nada buscando alabanza hacia ti mismo, porque si lo haces te garantizo que lo único que vas a obtener es el reconocimiento de la gente, pero no el de Dios. Ahora, ¿cuál es el reglamento? Mejor realiza cualquier acto de piedad en secreto. Que nadie se entere lo que estás haciendo. Y te garantiza, la seguridad viene a ser el hecho de que Dios ve en secreto y te sabrá recompensar apropiadamente. Dios sabrá otorgarte la recompensa que vas a recibir. Las manifestaciones de la naturaleza misericordiosa de un cristiano deben de ser evidentes. En Juan 15:8 menciona, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Nuestros actos de obediencia deben de expresarse con un amor al Padre Celestial. Nuestra actitud religiosa de dar limosna, de orar, de ayunar, deben de ser sinceros y considerando que Él ve en secreto en lo que nosotros hacemos. E incluso cuando hacemos eso en secreto, Él analiza nuestro corazón. Así que recuerda que la caridad cristiana anónima, aquella cosa que tú haces sin que los demás se enteren, sin buscar una adulación personal, va a ser recompensada en la eternidad. Y no te dejes engañar por la sombra que puedes obtener en este mundo, por cualquier cosa momentaria que va a ser una simple idolatría que no te va a llenar. Es algo que solo tu ego va a llenarse por ese instante, pero desvanece al siguiente día. Enfócate en esa recompensa eterna. Esa es la forma en la cual vamos a glorificar a Dios, en todo lo que hagas. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder glorificarte por medio de nuestra obediencia a lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. El hecho de dar al necesitado, el hecho de orar, el hecho de ayunar, Señor, queremos hacerlo por glorificar tu nombre, no por llamar la atención de la gente y que la gente se dé cuenta de nuestra piedad. Al contrario, Señor, queremos que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas
Y si la gente ve lo que nosotros hacemos, apuntarlos a aquel que nos dio la capacidad de poder hacer lo que hacemos, Señor, y el glorificar tu nombre en el proceso. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has salvado, porque tú nos has dado vida eterna, Señor. Y gracias al trabajo culminado de la cruz que tú hiciste en Calvario, nosotros podemos vivir agradecidos, obedeciendo todo lo que tú haces, todo lo que tú nos pides, Señor, todo el ejemplo que tú nos has dado, Señor, al caminar en este mundo, por causa del Evangelio. Amén.